Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a voz en cuello: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miércoles de la cuarta semana de este tiempo de Pascua. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, de los versículos del 44 al 50, nos habla sobre esta realidad. Jesús es la imagen del Padre. Dice, es la imagen del Padre. Es la presencia amorosa de Dios en medio de nosotros. Es aquel que nos ha manifestado esta verdadera imagen y semejanza que el hombre debe proyectar, porque la ha recibido del mismo Creador. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y esto es lo que ha restituido Cristo en nosotros, la imagen amorosa de Dios que nos ha creado, que Dios nos ha dado para que también nosotros la manifestemos a los demás. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, aceptar a Jesús significa, lo dice el mismo Evangelio, en 3 verbos importantísimos: creer, ver y escuchar. Dice, el que cree en mí, no cree en mí. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Si alguno oye mis palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creer, ver y escuchar. Cuán importante son estos 3 verbos en nuestra vida cristiana. Solo teniendo una experiencia de fe, creyendo verdaderamente, poniendo toda nuestra confianza en el Señor, por lo tanto, así podremos tener una visión más clara de nuestra vida. Y tener una visión más clara, ¿qué significa? Dejarte iluminar por el Señor a través de la fe. Por lo tanto, ver significa tener claridad, significa tener discernimiento, significa dejarte orientar, dejarte ayudar por la palabra de Dios. Y el último verbo es escuchar. Cuán importante es escuchar. Dirá el Señor: si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa es la misión de Cristo. Por lo tanto, vemos aquí que no escuchar, no guardarlas, es simplemente rechazarlas, porque la palabra de Dios es cercana. A veces nosotros nos hacemos tantas interpretaciones moralistas de la palabra de Dios que en vez de usar la palabra de Dios como salvación, como instrumento para liberarnos, para romper las cadenas de la esclavitud, transformamos la palabra de Dios en condena, cuando aquí el Señor dice todo lo contrario. No le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque esta es la paciencia del Señor, este es el amor de Dios, porque la misión de Cristo en nuestra vida es justamente la de iluminar, de quitarnos el velo, de quitarnos las cataratas que nos impiden ver con claridad a los ojos de la fe. Y también de darnos la luz necesaria, el discernimiento para ver
lo que decía antes, cómo es la realidad de nuestra vida y también de nuestra sociedad, todo lo que estamos viviendo, el contexto en el cual nosotros nos movemos, para tener una visión clara en nuestra vida cristiana, cómo tenemos que afrontar todo este tsunami. Es un tsunami que lo único que busca es destrozar los valores, destrozar la dignidad de la persona, destrozar la familia, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos afrontar esto? Primero, teniendo claridad, teniendo discernimiento, con la fe, con la visión clara y escuchando para tener una postura frente a todas las ideologías actuales, todo este oscurantismo que lo único que hace es secar el alma de cada persona. ¿Por qué? Porque nos quiere someter a las tinieblas y no vivir en la luz de la verdad. El Señor Jesús ilumina, repito, nuestras decisiones, nuestras elecciones, y obviamente que da luz en medio de nuestras tinieblas para conducirnos al Padre, porque eso es lo único que quiere el Señor, que nosotros nos podamos encontrar con este amor. No tenemos que tener miedo de vivir en la luz. Será sin duda difícil, sin duda que dolerá, que costará, mas el Señor sostiene, mas el Señor está a tu derecha. Por eso la fe es una experiencia, es una novedad que cambia nuestro modo de ver las cosas, nuestro modo de interpretar las cosas. Esto es lo que quiere suscitar el Señor en nuestros corazones, y no tengamos miedo. Porque a veces vemos los momentos oscuros de nuestra vida, nuestras tinieblas, como simplemente porque a Dios le dio la gana de corregirte y porque Dios te tiene que de alguna otra forma castigar. Es un castigo divino, muchas veces decimos. Y no, muchas veces no es un castigo divino, sino las consecuencias de nuestras libres elecciones, de lo que tú libremente eliges. Tengamos claro esto. Por lo tanto, como decía San Agustín, con respecto a este evangelio, en lo cual Él se manifiesta de una manera clara. El Señor es claro en su hablar, que ha encontrado a todo el mundo en las tinieblas, mas a fin de que no permanezca en las tinieblas en que lo encontró, debemos creer en la luz que vino al mundo. Esta es la invitación. Por eso dirá en otro lugar, siguiendo siempre a San Agustín, dijo el Señor a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Así como Cristo es la luz, también la iglesia está llamada a ser luz. Pero no les había dicho, vosotros, luz, vinisteis al mundo para que todo el que crea en vosotros no permanezca en las tinieblas. Y esta es la misión de la iglesia. Todos los santos, dirá San Agustín, son luces, pero con su fe son luces, es decir, con la luz de la fe, creyendo, son iluminados por aquel de quien, si alguno se apartase, caerá en las tinieblas. Cristo es la luz. Cristo es lo que nosotros necesitamos hoy día. Es su palabra que ilumina. Es su palabra que nos ayuda que nos motiva, que nos orienta a que en nuestra vida cotidiana podamos tener discernimiento. Que no todo se reduce a grandes elecciones, ¿no? A grandes decisiones, sino también en nuestra vida cotidiana. Jesús es la luz del mundo. Dejémonos iluminar por Él y en Él encontraremos el amor del Padre. Porque, como dice al final, por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. En Él podemos conocer el amor del Padre. Esta es la imagen que Cristo quiere restituir en ti. El amor del Padre. Esta es la imagen y la semejanza. Que en nosotros se pueda proyectar el amor del Señor. Por lo tanto,
Pidamos al Señor que también nosotros seamos luz para aquellos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Quizás puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, un amigo, una amiga que está viviendo una situación de muerte. Y sin decir muchas palabras, con tus actos de fe, iluminarás sin duda y darás la posibilidad de encontrarse también a estas personas que se puedan encontrar con el amor del Señor. Un amor que perdona, un amor que no juzga, sino un amor que tiene esperanzas vivas de vida eterna. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de evangelización. También te invito a dejarnos un like y a comentar, a dejar tus comentarios, a dejar tus oraciones en los comentarios. Y también a compartir el link de esta publicación en todas tus redes sociales. Rezamos por ti y que el Señor te acompañe en este día. Un fuerte abrazo.